Las dinámicas internas de un conflicto armado suelen ser el indicador más fiable de su evolución real, más allá de los mapas de control territorial o las declaraciones grandilocuentes de los estados mayores. En los últimos meses, diversos informes y registros visuales procedentes del frente ucraniano apuntan a un fenómeno tan silencioso como significativo, síntomas de una erosión interna en las Fuerzas Armadas rusas, caracterizada por el abandono de posiciones y un incremento en las rendiciones. Este proceso, que no se manifiesta de golpe con la caída de una gran capital, sino de forma paulatina en las líneas de trincheras, pone de relieve las dificultades del Kremlin para mantener la cohesión de sus tropas. A pesar de haber activado todos los mecanismos posibles, desde incentivos económicos históricos hasta el endurecimiento de las penas de prisión y el despliegue de combatientes extranjeros, las medidas adoptadas por Vladimir Putin parecen estar generando el efecto opuesto, convirtiendo la rendición en una opción percibida como más racional que la permanencia en el frente. Para España y el conjunto de la Unión Europea, entender este desgaste es crucial, ya que redefine el equilibrio de seguridad en el flanco oriental de la OTAN y prefigura los posibles escenarios de una guerra que afecta directamente a la estabilidad económica y estratégica del continente. El rostro más visible de esta situación se encuentra en el uso de las nuevas tecnologías en el campo de batalla, donde los drones ya no solo operan como vectores de ataque, sino como herramientas de mediación para la capitulación. Documentos gráficos muestran de forma reiterada a soldados rusos desarmados que, tras abandonar sus refugios, siguen las instrucciones de aeronaves no tripuladas ucranianas para cruzar la línea de frente de manera segura. Este procedimiento ha dejado de ser anecdótico para convertirse en un sistema estructurado. Un ejemplo de ello son las operaciones del regimiento Skelia, cuyos operadores utilizan altavoces integrados en los drones para instar a los combatientes a deponer las armas bajo la promesa de respetar su integridad. Paralelamente, la infraestructura institucional ucraniana ha canalizado esta tendencia a través del proyecto estatal Quiero Vivir, una plataforma accesible mediante líneas telefónicas y bots de la aplicación Telegram, que facilita las gestiones para la entrega. Según los datos publicados por los responsables de esta iniciativa, desde su creación en 2022, la plataforma ha registrado más de 48 millones de accesos, procedentes en su gran mayoría del territorio de la Federación Rusa, y ha gestionado decenas de miles de solicitudes formales. La escala de este fenómeno ofrece datos que invitan al análisis cuantitativo, aunque las cifras definitivas sigan siendo objeto de debate entre los analistas internacionales. Fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania afirman que alrededor de 10.000 soldados movilizados han manifestado formalmente su intención de rendirse a través de los canales oficiales. Asimismo, se señala que, durante el último periodo invernal, más de un centenar de militares rusos se entregaron directamente a drones en el frente, existiendo incluso registros de capitulaciones ante vehículos terrestres robotizados. A esta situación se suma la compleja gestión de los combatientes extranjeros. El Centro para el Contrarresto de la Desinformación de Ucrania afirma haber identificado a más de 28.000 ciudadanos extranjeros reclutados por Moscú, procedentes de países como Perú, Zimbabue o Burundi, muchos de los cuales habrían sido capturados en sectores específicos como el frente de Kharkov tras ser atraídos por ofertas de empleo falsas. Por otra parte, la intensidad de los combates sigue mostrando resistencia en determinados sectores, durante una reciente incursión de la 8ª Brigada DIRA de Operaciones Especiales de Ucrania en la región de Donetsk. La negativa de una posición rusa a rendirse desencadenó un enfrentamiento que concluyó con un soldado ruso muerto y 2 capturados, lo que demuestra que la disposición a entregarse coexiste con núcleos de combate enconado. Más allá de las capturas directas, la fuga de personal militar constituye un indicador crítico de la pérdida de cohesión. Documentos internos atribuidos al Ministerio de Defensa de Rusia revelan que el número de desertores desde el inicio de la invasión a gran escala aproximaba a los 50.000, mientras que los casos judiciales por deserción y ausencia no autorizada superan los 20.000.
Aunque estas categorías metodológicas difieren entre sí, la acumulación de datos apunta de la voluntad de combate a gran escala. Este desgaste físico y psicológico está estrechamente vinculado a las decisiones estratégicas de la cúpula militar rusa, que se enfrenta a un dilema operativo inducido por los ataques ucranianos de largo alcance: proteger a las tropas en primera línea o salvaguardar la infraestructura crítica y la imagen política en el interior de Rusia. De acuerdo con informes de la inteligencia ucraniana, el Kremlin ha priorizado esto último, retirando sistemas de defensa aérea del frente para concentrarlos en Moscú, en torno al puente de Crimea y en la localidad de Valdai, donde se ubica una de las residencias oficiales de la presidencia. Esta redistribución de la defensa antiaérea altera de manera sustancial la dinámica del conflicto. Fuentes presidenciales ucranianas indican que centenares de lanzadores han sido desplazados hacia la región de la capital rusa y cerca de 90 hacia Valdai, desguarneciendo el espacio aéreo de las zonas de combate. La retirada de este paraguas defensivo merma la eficacia de la aviación rusa, que dependía de esta cobertura para lanzar sus bombas planeadoras sin arriesgar sus aparatos frente a las defensas ucranianas. La vulnerabilidad actual del espacio aéreo coincide, además, con un momento de transición técnica para las fuerzas ucranianas, que comienzan a emplear sus propias bombas guiadas y a integrar cazas de fabricación sueca, como el modelo Gripen, en su inventario. Para los analistas de la OTAN, si estos vectores aéreos logran operar en los sectores donde la defensa antiaérea rusa ha sido debilitada, el impacto sobre las líneas de fortificaciones podría ser determinante, incrementando la exposición del soldado ruso en su propia trinchera y facilitando las misiones de reconocimiento y ataque de los drones ucranianos en la retaguardia. La interrupción de la cobertura aérea repercute directamente en la cadena logística y en la estabilidad de las posiciones fortificadas. Al quedar el espacio aéreo expedito detrás de las líneas, las unidades de drones ucranianas disponen de mayor libertad para interceptar los convoyes de suministro de combustible, munición y provisiones antes de que alcancen la vanguardia. Para una unidad militar aislada, la pérdida simultánea de protección aérea y de abastecimiento básico anula el sentido táctico de mantener la posición, propiciando que el abandono de las trincheras se ejecute de forma colectiva. Este proceso genera un efecto dominó. La retirada de una posición desprotege los flancos de las unidades contiguas, acelerando la degradación de la línea defensiva. Esta dinámica permite a las fuerzas ucranianas ejercer presión psicológica y operativa sobre el flanco más débil de Rusia, modificando la paridad aérea que había caracterizado al conflicto hasta la fecha y forzando al mando ruso a un constante y desgastante trasvase de sistemas defensivos entre la retaguardia estratégica y el frente. La evolución de los acontecimientos en el teatro de operaciones muestra una secuencia temporal donde las decisiones políticas de Moscú han condicionado de manera directa la estabilidad de sus propias fuerzas en el frente. A lo largo de la primera mitad del año 2026, la acumulación de factores logísticos, humanos y tecnológicos ha transformado los incidentes aislados de insubordinación en un problema estructural bien documentado. La cronología de este desgaste militar se apoya en datos estadísticos de organismos de investigación internacional y en declaraciones oficiales que permiten trazar el desarrollo de la situación sobre el terreno, donde la ventaja operativa se disputa tanto en el espacio aéreo como en el equilibrio de bajas y reposiciones humanas. Según los registros del Estado Mayor General de Ucrania, durante los primeros 6 meses de 2026, las fuerzas rusas sufrieron más de 160.000 bajas, entre personal fallecido y heridos graves apartados definitivamente del combate. Más allá del impacto numérico bruto, el análisis detallado realizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, conocido por sus siglas CSIS, revela una quiebra en la tasa de reemplazo del ejército ruso, mientras que las pérdidas mensuales medias superaron el umbral de los 30.000 efectivos durante este periodo. El reclutamiento voluntario o forzoso en la retaguardia se estancó en torno a los 27.000 hombres al mes. El desfase se hace evidente al observar las cuotas diarias de alistamiento,
frente a un objetivo estatal fijado por el Kremlin de entre 1.100 y 1.150 reclutas diarios. La cifra real constatada se situó promediando los 940 individuos al día. De mantenerse esta tendencia, las proyecciones estadísticas indican un déficit estructural acumulado de 65.000 soldados para finales del año actual. Esta carestía de personal combatiente ha provocado distorsiones severas en la organización interna de las unidades rusas, alterando la relación entre las fuerzas de asalto y el personal de apoyo técnico o logístico. Informes de inteligencia indican que, ante la imposibilidad de cubrir las bajas en las líneas de vanguardia, los mandos militares han recurrido de forma sistemática a transferir a cocineros, mecánicos y personal administrativo directamente a misiones de combate en las trincheras. Este proceso de canibalización interna merma la capacidad de mantenimiento de las propias unidades y deteriora la calidad de las operaciones, un factor que coincide temporalmente con la pérdida neta de control territorial sufrida por Rusia durante los meses de abril y mayo, lo que representó el primer retroceso mensual en el balance de territorio desde el año 2024. La situación del personal en primera línea se ve agravada por la letalidad de los sistemas de armas no tripulados utilizados por las fuerzas ucranianas, que han priorizado la interrupción de los flujos de evacuación médica en la retaguardia táctica. Los ataques sistemáticos contra vehículos de transporte sanitario impiden la retirada a tiempo de los heridos, elevando de forma drástica el índice de mortalidad entre los soldados rusos que sufren lesiones en combate. Al mismo tiempo, la efectividad del proyecto estatal ucraniano Quiero Vivir ha ganado tracción gracias a la difusión de guías detalladas en redes sociales y la implantación de protocolos de rendición automatizados. Los datos oficiales del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania señalan que el uso de drones como receptores de capitulaciones dejó de ser un hecho fortuito tras registrarse un centenar de casos documentados en los que pelotones rusos completaron su entrega ante aeronaves y plataformas terrestres robóticas sin la presencia física inmediata de soldados ucranianos, frente a la multiplicación de estos incidentes. La respuesta de la administración de Vladimir Putin se articuló en torno a 4 medidas consecutivas destinadas a contener la desestructuración de las líneas. La primera de ellas consistió en un incremento sustancial de los incentivos económicos, elevando la prima por la firma de contratos militares hasta el 1.000.000 de rublos, una cifra equivalente a 4 veces el valor previo y con un impacto inicial significativo en las regiones rusas con menores índices de desarrollo. Sin embargo, el flujo constante de informaciones sobre la alta letalidad en el frente frenó el atractivo de esta medida, detectándose además casos de fraude en los que los reclutas abandonaban sus unidades tras percibir el pago inicial de enganche ante el fracaso del estímulo económico. El gobierno ruso recurrió a mecanismos punitivos mediante el endurecimiento del Código Penal, que pasó a castigar los actos de deserción, ausencia injustificada y capitulación voluntaria, con penas de hasta 16 años de prisión en régimen de aislamiento. No obstante, los testimonios recogidos entre los prisioneros de guerra indican que el efecto de la norma fue inverso al deseado, ya que el internamiento penitenciario comenzó a ser percibido por los soldados como una alternativa preferible frente al riesgo de muerte inminente en el frente de asalto. En tercera instancia, se constató el despliegue de unidades de bloqueo compuestas por fuerzas especiales chechenas en la retaguardia del frente, con la instrucción explícita de abrir fuego contra los elementos que abandonaran sus posiciones sin orden superior. Esta medida incrementó la presión sobre las tropas rusas, empujando en ocasiones a grupos aislados a acelerar su entrega a las fuerzas ucranianas para evitar las represalias de sus propios destacamentos de control. El cuarto elemento de contención consistió en la incorporación masiva de ciudadanos extranjeros, cese a las filas del ejército regular. Los informes del Centro para el Contrarresto de la Desinformación señalan la inserción de más de 28.000 combatientes procedentes de países en desarrollo, reclutados en su mayoría bajo falsas premisas de empleo civil o contratos de construcción en la retaguardia.
Las transcripciones de las declaraciones de prisioneros de origen extranjero, como el ciudadano ugandés Richard Akantoran, confirman que estos contingentes vieron retirados sus pasaportes al llegar a la zona de tránsito y fueron asignados de manera inmediata a tácticas de asalto frontal sin el entrenamiento militar ni la equipación mínima requerida. La introducción de estos combatientes no hispanohablantes ni rusohablantes introdujo barreras idiomáticas graves dentro de los batallones, acelerando la pérdida de control operativo en los momentos de mayor presión por parte de la artillería y los drones ucranianos. El impacto de este desgaste empieza a generar fisuras perceptibles fuera del ámbito estrictamente militar, afectando a la cohesión social en las provincias de la Federación Rusa. Los datos demográficos disponibles reflejan de forma clara que la mayor proporción de bajas humanas no afecta a los núcleos urbanos de Moscú o San Petersburgo, sino que se concentra de manera desproporcionada en las repúblicas de Buriatia, Tuvá y Dagestán, alimentando tensiones internas de carácter étnico y socioeconómico. El vacío informativo mantenido por el Ministerio de Defensa ruso ante las peticiones de los familiares de militares desaparecidos en combate ha propiciado las primeras protestas públicas coordinadas, destacando las movilizaciones de colectivos de mujeres en ciudades como Samara, que han exigido responsabilidades directas a la dirección política de la guerra. Para comprender la dimensión de la actual crisis de cohesión en las Fuerzas Armadas rusas, es necesario analizar los antecedentes históricos y el marco geopolítico en el que se encuadra este desgaste estructural. Diversos historiadores y analistas militares internacionales han comenzado a trazar paralelismos entre la situación contemporánea y los acontecimientos que condujeron al colapso del ejército zarista en el año 1917. En los estudios de morfología militar, la descomposición interna de una fuerza armada suele seguir un patrón definido que comienza con la caída drástica de la moral de la tropa, continúa con la deserción en masa y se manifiesta en la confraternización con el adversario, antes de provocar el hundimiento definitivo del frente y el posterior vuelco político en la retaguardia. De acuerdo con las evaluaciones del Instituto para el Estudio de la Guerra y otros centros de análisis estratégicos europeos, las tres primeras fases de este proceso ya resultan perceptibles en varios sectores del frente ucraniano, impulsadas en gran medida por la combinación de pérdidas humanas insostenibles y el aislamiento táctico. El volumen acumulado de bajas constituye el factor determinante en la erosión del tejido militar de la Federación Rusa. Aunque el Kremlin mantiene una estricta política de opacidad informativa y jamás ha publicado datos oficiales sobre el número de deserciones, las decisiones administrativas internas revelan la gravedad de la situación, destacando la destitución fulminante de 17 generales de alta graduación sin que se hayan hecho públicas las causas oficiales de sus ceses. Las estimaciones publicadas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales apuntan a que, desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, las bajas totales del ejército ruso entre fallecidos, heridos de diversa consideración y desaparecidos, rozan ya el 1,5 millones de efectivos, situándose el número de muertos confirmados cerca de los 450.000. Los analistas subrayan que los ejércitos rara vez colapsan de manera instantánea, por el contrario. El desgaste se acumula de forma silenciosa a través de pequeñas fisuras operativas que terminan por acelerar el hundimiento de las estructuras logísticas y de mando cuando se alcanza un punto crítico de fatiga de materiales y humana, desde la perspectiva de la seguridad europea y el flanco oriental de la OTAN. Este escenario plantea implicaciones directas para los países de la Unión Europea, incluida España. La pérdida de la iniciativa militar por parte de Rusia y la quiebra de la voluntad de combate de sus tropas de infantería alteran el equilibrio estratégico en la región del Mar Negro y el Báltico. No obstante, las advertencias de expertos en defensa como Michael Kaufman, miembro del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, invitan a la prudencia analítica. Un caverna militar acorralada en sus propios errores logísticos no se retira necesariamente de forma voluntaria, sino que tiende a elevar el nivel de riesgo.
buscando recuperar la iniciativa mediante la apertura de nuevos vectores de desestabilización en otros ámbitos, como la guerra híbrida, los ataques cibernéticos a infraestructuras críticas occidentales o el incremento de la presión diplomática en el Mediterráneo y el norte de África. Áreas de atención prioritaria para la política exterior española. La vulnerabilidad técnica de la defensa rusa se hace evidente incluso en las zonas teóricamente más protegidas del país. A pesar de la concentración masiva de baterías antiaéreas alrededor de Moscú tras la retirada de sistemas del frente, las fuerzas ucranianas han demostrado capacidad para burlar estos anillos defensivos, alcanzando objetivos estratégicos de alto valor, como la refinería de petróleo de la capital rusa. Los informes técnicos preliminares sobre dichos ataques sugieren un empeoramiento de la coordinación operativa rusa, existiendo indicios de que algunas de las explosiones secundarias registradas en instalaciones industriales interiores fueron causadas por fallos de los propios proyectiles interceptores de la defensa aérea local. Este detalle evidencia que la acumulación física de material defensivo en la retaguardia no garantiza una protección eficaz si las cadenas de mando y control se encuentran sometidas a una tensión constante, en una perspectiva de medio plazo. Los posibles escenarios del conflicto no permiten predecir un desenlace categórico ni inmediato, pero sí definen las líneas de fractura de la maquinaria bélica rusa. El barómetro real de una guerra de desgaste prolongada no se mide únicamente por el inventario de blindados o los cambios menores en la línea de demarcación del mapa, sino por la resiliencia y la voluntad de permanencia de las fuerzas sobre el terreno. El declive en la motivación del soldado ruso, combinada con el fracaso de los incentivos financieros y la ineficacia de las medidas punitivas, sitúa al mando militar del Kremlin ante la necesidad de reevaluar su estrategia de movilización continua, un proceso que incrementa el descontento social en las regiones periféricas de la Federación Rusa y debilita la posición negociadora de Moscú ante la comunidad internacional. La progresiva degradación de las líneas de suministro y la automatización de las rendiciones mediante el uso de tecnologías avanzadas configuran un entorno operativo inédito que transforma la doctrina militar contemporánea. La combinación de factores económicos, la fatiga extrema del personal y la pérdida de la superioridad aérea táctica han colocado a las unidades de vanguardia en una situación de extrema precariedad, cuyas consecuencias finales dependerán de la capacidad de resistencia del Estado ruso frente a sus propias tensiones internas. Llegados a este punto del análisis, abrimos el debate para conocer su valoración sobre los datos expuestos. ¿Qué factor consideran que tendrá un peso mayor en la evolución inmediata de este conflicto? ¿El impacto material de las bajas y la falta de suministros? ¿O el efecto psicológico y político derivado de la erosión de la voluntad de combate en las filas del frente? Les invitamos a dejar sus reflexiones en la sección de comentarios, a suscribirse al canal para seguir nuestras actualizaciones